Buenas noches con todos, mi nombre es Luis Moreno, soy integrante del grupo de los enlaces fuertes y en esta ocasión me ha tocado tratar sobre el tema de la fotosíntesis. En esta presentación les estaré dando a conocer qué es la fotosíntesis como tal, sus características, la ecuación que la compone y sus diferentes fases. Empezamos. ¿Qué es la fotosíntesis? Es un proceso bioquímico mediante el cual las plantas, las algas y las bacterias fotosintéticas convierten materia inorgánica como el dióxido de carbono y agua en materia orgánica como los azúcares, aprovechando la energía proveniente de la luz solar. Este es el principal mecanismo de nutrición de todos los organismos autótrofos que poseen clorofila, que es el pigmento esencial para el proceso fotosintético. La fotosíntesis constituye uno de los mecanismos bioquímicos más importantes del planeta, ya que implica la fabricación de nutrientes orgánicos que almacenan la energía lumínica proveniente del Sol en distintas moléculas útiles, como los carbohidratos. De hecho, el nombre de este proceso proviene de las voces griegas foto, que significa luz, y síntesis, que significa composición. Después de la fotosíntesis, las moléculas orgánicas sintetizadas pueden ser empleadas como una fuente de energía química para sostener procesos vitales, como la respiración celular y otras acciones que forman parte del metabolismo de los seres vivos. Para llevar a cabo la fotosíntesis se requiere la presencia de clorofila, un pigmento sensible a la luz solar, que les confiere a las plantas y algas su coloración verde característica. Este pigmento se encuentra en los cloroplastos, organelas celulares de diverso tamaño que son propias de las células vegetales, especialmente las células fiolares de las hojas. Los cloroplastos contienen un conjunto de proteínas y enzimas que permiten el desarrollo de las complejas reacciones que forman parte del proceso fotosintético. El proceso de la fotosíntesis es fundamental para el ecosistema y para la vida tal y como la conocemos el día de hoy, dado que permite la creación y circulación de la materia orgánica y fijación de materia inorgánica. Además, durante la fotosíntesis oxigénica se produce el oxígeno que necesita la mayor parte de los seres vivos para su respiración. A continuación, vamos a ver los dos tipos de fotosíntesis que existen, empezando por la fotosíntesis oxigénica, que se caracteriza por la utilización de agua para la reducción del dióxido de carbono consumido. En este tipo de fotosíntesis no solo se producen azúcares útiles para el organismo, sino que también se obtiene oxígeno como producto de la reacción. Las plantas, las algas y las cianobacterias llevan a cabo la fotosíntesis oxigénica. La siguiente es la fotosíntesis anoxigénica. Los organismos no utilizan agua para la reducción del dióxido de carbono, sino que al contrario aprovechan la luz solar para romper moléculas del sulfuro de hidrógeno o hidrógeno gaseoso. Este tipo de fotosíntesis no produce oxígeno y, en cambio, libera azufre como producto de la reacción. A continuación, vamos a ver las principales características de la fotosíntesis. A grandes rasgos, la fotosíntesis se caracteriza por las siguientes normas. Es un proceso bioquímico de aprovechamiento de la luz solar para la obtención de compuestos orgánicos, o sea, de síntesis de nutrientes a partir de los elementos inorgánicos como el agua y el dióxido de carbono. Puede ser realizada por diversos organismos autótrofos, siempre y cuando tengan pigmentos fotosintéticos, que el más importante, como ya hemos recalcado, es la clorofila. Es el proceso de nutrición de las plantas, las algas, el fitoplancton, las bacterias fotosintéticas. Algunos pocos animales son capaces de realizar la fotosíntesis, entre ellos la babosa mariana eliacea, que se estará mostrando a continuación. En las plantas y las algas, la fotosíntesis se lleva a cabo en organelas especializadas llamadas cloroplastos, en los que se encuentra la clorofila. Las bacterias fotosintéticas también poseen clorofila u otros pigmentos análogos, pero no tienen cloroplastos. Existen dos tipos de fotosíntesis que ya les hemos nombrado anteriormente, pero vale la pena recalcar para que no se nos olvide la importancia de estos dos tipos de fotosíntesis. Y para ir terminando con el proceso de explicación de la fotosíntesis, tenemos que desde la antigua Grecia ya se postulaba la relación existente entre la luz solar y las plantas. Sin embargo, los avances en el estudio y la comprensión de la fotosíntesis comenzaron a cobrar importancia gracias a los aportes de un conjunto sucesivo de los científicos en el siglo XVI, XVII y XVIII. Por ejemplo, el primero en demostrar la generación de oxígeno en los vegetales fue el clérigo inglés Joseph Priestley, de 1732 a 1804, y el primero en formular la ecuación básica de la fotosíntesis fue el botánico alemán Ferdinand Schantz.
Más adelante, el bioquímico norteamericano Melvin Kelvin realizó otro enorme aporte, esclareciendo el ciclo de Kelvin, que ya estaremos viendo más adelante en la presentación de otro compañero. Para continuar, tenemos la ecuación de la fotosíntesis que le está apareciendo en la siguiente imagen. Y para ir terminando, tenemos las diferentes etapas de la fotosíntesis. La primera es la etapa luminosa o fotoquímica. Durante esta fase se dan las reacciones dependientes de la luz en el interior de la planta, es decir, la planta capta la energía solar por medio de la clorofila y lo utiliza para traducir ATP y NAD. La siguiente es la etapa oscura o sintética. Durante esta fase, que tiene lugar en la matriz o estroma de los cloroplastos, la planta utiliza dióxido de carbono y aprovecha las moléculas generadas durante la etapa previa. Y es así que hemos llegado al final de esta presentación y hemos llegado a concluir lo importante que es la fotosíntesis para el desarrollo de la vida tal y como lo conocemos al día de hoy, ya que gracias a este proceso el aire que respiramos todos se va oxigenando. Y eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, nosotros somos el grupo Enlaces Fuertes y en esta ocasión les vamos a hablar de las reacciones luminosas que ocurren durante la fotosíntesis. ¿Cómo se convierte la energía luminosa en energía química? Para esto, nosotros hemos elaborado un modelo gigante de un tilacoide, en el cual mostramos cómo se da el proceso desde el ingreso de la luz hasta el ciclo de Kelvin. Muy bien. Las reacciones luminosas captan la energía solar y la almacenan como energía química en dos moléculas portadoras, ATP y NADPH. Las moléculas que hacen posible estas reacciones, incluyendo los pigmentos que captan la luz y las enzimas, están insertadas en una disposición precisa dentro de las membranas de los tilacoides. Los pigmentos de los cloroplastos captan la luz. El Sol emite energía en un amplio espectro de radiación electromagnética. El espectro electromagnético va de los rayos gamma de onda corta al ultravioleta, la luz visible y la infrarroja, hasta las ondas de radio que son muy largas. La luz y otras ondas electromagnéticas están compuestas de paquetes de energía llamados fotones. La energía de un fotón corresponde a su longitud de onda. Los fotones de onda corta, como los rayos gamma y X, son muy energéticos, mientras que los de onda larga, como las ondas de radio, llevan menos energía. La luz visible es la longitud de onda tal que su energía es bastante fuerte para alterar las moléculas de los pigmentos biológicos, que son moléculas que absorben bien la luz, como es el caso de la clorofila, pero no tan intensa para que dañe los enlaces que conforman estas moléculas, como en el caso del ADN. Ocurre una de tres cosas cuando una onda luminosa de longitud específica incide en un objeto, como en el caso de las plantas que realizan fotosíntesis, una hoja. La luz se absorbe y es captada, se refleja o rebota o se transmite atravesando la hoja. Esto sucede también en el caso de la fotosíntesis. La luz que se refleja o se transmite no se absorbe y por tanto puede llegar a los ojos de un observador. Esto nos permite observar el color de ese objeto. Las reacciones luminosas ocurren en la membrana de los tilacoides. Aquí podemos observar cómo la energía luminosa se capta y se convierte en energía química mediante las reacciones luminosas que se realizan en las membranas de los tilacoides. Estas membranas contienen muchos fotosistemas, como podemos observar en nuestra membrana del tilacoide gigante. Tienen muchos fotosistemas que consisten en un agrupamiento de clorofila y pigmentos accesorios, rodeado por diversas proteínas. Dos fotosistemas operan juntos durante las reacciones luminosas, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. Estos se designan por el orden en que se descubrieron. Sin embargo, el orden que se suceden durante las reacciones luminosas es del fotosistema 2, que es el primero en aparecer en nuestra membrana del tilacoide, hasta nuestro fotosistema 1. Cada fotosistema tiene contigua una cadena de transporte de electrones diferente, como podemos ver en nuestro modelo gigante de la membrana tilacoidal. Nuestro fotosistema 2 tiene su propia cadena de transportadora de electrones y nuestro fotosistema 1 igual. Muy bien, estas
constan de series de moléculas portadoras de electrones que en nuestro modelo se representan con el foamy de color celeste. Estos electrones están insertadas en la membrana tilocoidal. En esta exposición nos referimos a estas cadenas como ETC2 y ETC1, según el fotosistema en el que estén relacionadas. Así, en la membrana tilocoidal, la ruta general de los electrones es la siguiente: fotosistema 2, cadena de transportes 2, fotosistema 1, cadena de transportes 1. Muy bien, el fotosistema 2 usa la energía luminosa para crear una gradiente de iones de hidrógeno y romper los enlaces de la molécula de agua. Las reacciones luminosas comienzan cuando los fotones de la luz son absorbidos por los pigmentos agrupados en el fotosistema 2. La energía salta de un pigmento al siguiente hasta que se canaliza en el centro de la reacción. El centro de la reacción de cada fotosistema consta de un par de moléculas especializadas de clorofila A y una molécula del aceptor primario de electrones. Esta se encuentra incrustada en el complejo de proteínas. Cuando la energía llega al centro de la reacción, lanza un electrón de una de las moléculas de clorofila de dicho centro al aceptor primario de energía, que capta el electrón energizado. El centro de reacción del fotosistema 2 debe recibir constantemente electrones para reemplazar los que salieron cuando los energizó la luz. Estos electrones de reemplazo vienen del agua y además de una enzima asociada con el fotosistema 2, la cual rompe los enlaces de las moléculas de agua con la que se liberan los electrones y se reemplazan los perdidos. Parte de esta energía producida se aprovecha para bombardear a través de la membrana tilocoidal iones de hidrógeno, por lo que podemos ver que debajo de los fotosistemas tenemos una condensación de H+ o iones hidronio. Por último, nuestro electrón ya sin energía sale de la cadena de transporte de electrones 2 y entra en el centro de reacción del fotosistema 1, donde reemplaza al electrón lanzado cuando la luz incide en el fotosistema 1. Este es el electrón lanzado en el fotosistema 1. ¿Qué sucede en el fotosistema 1? El fotosistema 1 genera NADPH. Entre tanto, la luz incide en los pigmentos del fotosistema 1, asimismo como lo hizo en el fotosistema 2. La energía de la luz es captada por estos pigmentos y llevada a las moléculas de clorofila A en el centro de reacción. Ahí lanza un electrón energizado que es tomado por el aceptor primario de electrones del fotosistema 1. El electrón energizado es reemplazado de inmediato por un electrón sin energía del fotosistema 2. Del aceptor primario de electrones del fotosistema 1, el electrón energizado pasa a la cadena de transportes de electrones del fotosistema 1 hasta que llega al NADP+. Y aquí es donde se forma la molécula transportadora de energía NADPH, cuando cada molécula del NADPH disuelta en el fluido del estroma toma dos electrones energizados junto con un ion hidronio. La gradiente de iones de hidrógeno genera ATP por quimiósmosis. En nuestra figura se muestra el movimiento de los electrones por la membrana tilocoidal. Se aprecia cómo se utiliza la energía de estos electrones para formar la gradiente de iones hidronio, la que impulsa la síntesis de ATP en la quimiósmosis. Conforme el electrón energizado recorre la cadena de transportes 2, parte de la energía que se libera se usa para bombear iones hidrógeno al espacio tilocoidal. Buenos días con todos. Yo les vengo a hablar acerca de la segunda etapa de la fotosíntesis, que son las reacciones fotoindependientes, es decir, que no se realizan en presencia de la luz. Bueno,
Estas reacciones son llamadas también ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin es uno de los procesos más fundamentales de la fotosíntesis, ya que las plantas verdes utilizan la energía de la luz solar para fabricar carbohidratos a partir de agua y de dióxido de carbono. Mediante estudios realizados por Melvin Calvin a principios de la década de 1950, en particular sobre las algas verdes unicelulares, Melvin Calvin y sus colegas rastrearon el camino el que sigue el carbono a través de las diferentes etapas de la fotosíntesis. Para ello utilizaron herramientas como isótopos radioactivos y la cromatografía. Entre sus hallazgos se concluyó la comprensión del importante papel que tiene el fósforo durante la formación de los carbohidratos. Bien. En las plantas, el dióxido de carbono entra en el interior de las hojas a través de unos poros llamados estomas y se difunde hacia el estroma del cloroplasto, sitio en el cual se produce el ciclo de Calvin. En el sitio de Calvin, el ATP y el NADPH, sintetizados durante las reacciones luminosas, se localizan en el fluido del estroma que rodea los telacoides. Ahí estos portadores de energía impulsan la síntesis de un azúcar simple de tres carbonos, llamado gliceraldehído 3-fosfato, conocido como G3P. Por cada tres moléculas de dióxido de carbono que se captan en el ciclo de Calvin, se produce una molécula de G3P. El ciclo de Calvin se considera una ruta metabólica y se considera ciclo porque comienza y termina en la misma molécula, que es un azúcar de 5 carbonos llamada ribulosa bifosfato, que se recicla constantemente. El ciclo de Calvin se divide en 3 etapas, que vamos a ver a continuación. Hablando de las fases del ciclo de Calvin, podemos decir que se divide en 3, que es la fase de la fijación del carbono, la fase de la reducción y la fase de la regeneración de la ribulosa. Bueno, como bien sabemos, la vida en la Tierra está basada prácticamente en el carbono. Los organismos necesitan no solo energía, sino también carbono para construir cuerpos. El dióxido de carbono es la fuente principal de carbono en la Tierra y es una molécula inorgánica que representa el 1% de la atmósfera de la Tierra. Los animales y la mayoría de los organismos heterótrofos no pueden tomar directamente el CO2 del CO2. Deben comer otros organismos o absorber moléculas orgánicas para obtener carbono. Solo los autótrofos pueden convertir el dióxido de carbono inorgánico de baja energía en moléculas orgánicas de alta energía, como la glucosa. A este proceso se le llama la fijación del carbono. Bueno, en la fijación del carbono, el dióxido de carbono de la atmósfera entra a través de los poros de la hoja de la planta llamados estomas y se difunde en el estroma, que es la parte líquida e interna del cloroplasto. En el estroma, el dióxido de carbono conecta con un azúcar de 5 carbonos llamado ribulosa 1,5 bifosfato para hacer un azúcar de 6 carbonos con la ayuda de una enzima llamada rubisco. La molécula de 6 carbonos rápidamente se reparte en 2 intermedios de 3 carbonos llamado fosfoglicerato. En la segunda etapa, que es la síntesis o la reducción de G3P, es una serie de reacciones catalizadas por enzimas. La energía donada por el ATP y el NADPH
se usa para convertir 6 moléculas de PGA en 6 azúcares de 3 carbonos, G3P. La siguiente etapa es la regeneración de la ribolosa. Bueno, en esta etapa es una serie de reacciones catalizadas por enzimas que requieren el ATP de las reacciones luminosas y se usan de las reacciones luminosas y utilizan la energía química del ATP para generar el azúcar de 5 carbonos ribolosa 1,5-bifosfato de la primera fase. Esto permite que que empiece el ciclo nuevamente y captar la siguiente molécula de dióxido de carbono de la atmósfera. Muy buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre cómo algunas plantas que viven en ambientes secos y cálidos han desarrollado estrategias únicas para realizar el proceso de la fotosíntesis de manera más eficiente. Nos enfocaremos en dos tipos de plantas, las C4 y las CAM. ¿Cómo logran estas plantas sobrevivir en condiciones extremas? Las plantas en ambientes secos y cálidos enfrentan desafíos como el calor extremo y la escasez de agua. Para superar estos desafíos han desarrollado mecanismos especiales para fijar el dióxido de carbono o CO2 de manera más eficiente. Estas estrategias se conocen como la vía C4 y la vía CAM, y ambas ocurren antes del ciclo de Calvin, que es el proceso principal de la fotosíntesis. Empecemos por las plantas C4. Estas plantas, el CO2 se fija inicialmente por una enzima llamada PEP, carboxilasa. Esta enzima une el CO2 al fotoenolpiruvato o PEP formando un compuesto de 4 carbonos. El proceso es que este compuesto se convierte en ácido oxaloacético y luego se transporta a células especiales llamadas células de la vaina. Aquí el CO2 se libera y entra en el ciclo de Calvin para la fotosíntesis. Aunque el proceso consume más energía, las plantas C4 son más eficientes en condiciones de calor y sequía para minimizar la pérdida del CO2 mediante un proceso llamado fotorrespiración que ocurre en la planta C3. Ejemplos de algunas plantas C4 puede ser el maíz y la caña de azúcar. Las plantas CAM. Estas plantas tienen una estrategia diferente. Es el fijar el CO2 durante la noche, porque por la noche los estomas, que son las aberturas de las hojas, están abiertos, pero la transpiración, es decir, la pérdida de agua, es baja. El proceso de esta planta es que durante la noche el CO2 se almacena en forma de ácido málico. Luego, durante el día, el CO2 se libera a partir del ácido málico y se utiliza en el ciclo de Calvin para la fotosíntesis. Esto permite que las plantas CAM realicen la fotosíntesis mientras conservan agua al mantener los estomas cerrados durante el calor del día. Algunos ejemplos de esta planta pueden ser el cactus o la planta de aloe. Las plantas C4 son más eficientes en la captación del CO2 y utilizan el agua de manera más eficiente, lo que les permite prosperar en ambientes cálidos y secos. Además, pueden mantener abiertos sus estomas solo durante breves periodos para reducir la pérdida de agua. En las plantas CAM, esta estrategia es extremadamente efectiva en ambientes muy secos. Las plantas CAM pueden soportar largos periodos de sequía y son capaces de realizar la fotosíntesis incluso en condiciones de altas temperaturas y baja disponibilidad de agua. Bueno, como resumen es que las plantas C4 y CAM han desarrollado estrategias
únicas para enfrentar los desafíos de sus hábitats secos y cálidos. Las plantas C4 optimizan la fijación del CO2 y reducen la fotorrespiración, mientras que las plantas CAM almacenan CO2 por la noche para usarlos por el día. La reflexión final es que estas adaptaciones no solo son fascinantes desde el punto de vista científico, sino que también son cruciales para supervivencia de estas plantas en condiciones extremas. Ambas estrategias son adaptaciones impresionantes o condiciones extremas, pero funcionan de maneras distintas para resolver el problema del agua y el calor. Estas adaptaciones no solo permiten a las plantas sobrevivir en ambientes hostiles, sino que también tienen implicaciones para la agricultura en climas cálidos, con el cambio climático y el aumento de las temperaturas globales. Entender que estas adaptaciones pueden ayudar a desarrollar cultivos más resistentes. Espero que les haya gustado y hayan aprendido mucho sobre estas fascinantes estrategias de las plantas.